Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. De nuevo, bueno, aquí estamos con un nuevo vídeo del canal de YouTube Patrimonio Prudente y retomaremos tal y como lo dejamos en el anterior vídeo, en el que estuvimos estudiando para cada uno de los activos de inversión, de los grandes activos de inversión que habían batido a la inflación en los últimos más de 50 años. Habíamos estado estudiando tanto lo que era la rentabilidad esperada por encima de la inflación, cómo de volátil era ese activo de inversión en concreto y cuál era la peor mala racha de resultados que había obtenido en estos 52 años de histórico, tanto medido en cuánto habíamos retrocedido como medido en cuántos años habíamos necesitado para recuperarnos, ¿vale? Habíamos visto que aunque habían ciertos activos que tenían una rentabilidad a largo plazo muy interesante, como la renta variable, incluso el oro y el inmobiliario, el hecho de que hubiesen sufrido lo que se denomina drawdowns, malas rachas tan significativas, hacían que pensar en construir una cartera simplemente invirtiendo en uno de ellos, pues era una idea pues no muy consistente, ¿vale? Porque a nivel psicológico muy pocos inversores podrían llegar a soportar estos retrocesos. Entonces habíamos visto cómo simplemente combinando, diversificando entre los diversos tipos de activo, pues ya teníamos una manera de, obteniendo rentabilidades a largo plazo por encima de inflación interesantes, seguían siendo interesantes, disminuir muchísimo el peor momento de estrés que hubiésemos tenido, tanto en mala racha como en años necesarios para recuperarnos, ¿vale? Y habíamos visto algunas soluciones. Una cartera 60 renta variable, 40 renta fija, denominada cartera Vogel, la cartera permanente, que es a partes iguales renta variable, renta fija, oro y liquidez, y una propuesta propia mía en la que a partes iguales invertía en los 5 grandes tipos de activos de inversión que habían batido a la inflación claramente a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, como puedes observar, la combinación entre la rentabilidad real que obteníamos y la peor mala racha que podíamos obtener, bueno, las hacía ya mucho más interesantes que no diversificar, ¿vale? Entonces, hoy lo primero que haremos es ver en qué se basa, o sea, cuál es la lógica matemática que hay detrás del hecho de que diversificando diversos tipos de activo obtengamos una rentabilidad que está más o menos en la media de los tipos de activos que estamos mezclando, pero sin embargo el máximo drawdown está muy por debajo de la media que sería de esperar, ¿vale? Entonces, esa razón matemática no es otra que la correlación entre activos. ¿Qué es la correlación entre activos? Pues mira, mirad, en la página web de Portfolio Visualizer hay una opción que se llama Correlations, en el que por grandes tipos de activo calcula cómo de relacionados está ese tipo de activo con todos los demás. Por ejemplo, el SP500, que utilizan este ETF para estudiarlo, tiene una correlación del 94% positiva con un ETF que es el de Midcap, es decir, acciones de la empresa americana, pero de capitalización media. Es decir, es prácticamente lo mismo invertir en el SP500 que invertir en Midcap. Y es prácticamente lo mismo que invertir en Small Caps, porque también tiene una correlación altísima de 0,89. La correlación es una variable estadística que puede ir desde -1, cuando el comportamiento de un activo es exactamente lo opuesto al del otro activo, hasta 1, cuando podemos explicar al 100% el rendimiento de un activo en función del rendimiento del otro. Entonces, lo que vamos a buscar son tipos de activo cuya correlación sea lo más cercana a cero, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando uno de ellos tenga un mal momento históricamente en cuanto a rentabilidad, los otros no tengan por qué coincidir en ese mal momento. Al estar tan independientes entre ellos, cada uno tiene vida propia y se van compensando estos vaivenes de rentabilidad entre ellos.
Entonces, teniendo en cuenta que todo esto que he señalado en rojo eh, es renta variable y por tanto considero que prácticamente es lo mismo y no aporta nada a diversificar, y que todo esto que he señalado en azul es renta fija y que también tienen muy altas correlaciones entre esos diversos subclases de activos de la renta fija, al final nos quedan los tipos de inversión que vimos. Renta variable en rojo, renta fija en azul, real estate, inmobiliario en naranja, el oro en verde y las commodities en negro. Entonces, os he señalado cuál hubiese sido la rentabilidad anual esperada de cada uno de estos 5 grandes tipos de activos desde el año 2008 al 2022, que es de cuando tenemos datos con esta simulación, y la desviación estándar. ¿Vale? Como podéis ver, la renta variable es mucho más volátil que la renta fija, similar al oro y a las commodities, y el inmobiliario es el que ha sido más volátil. ¿Vale? Pero lo que quiero que veáis sobre todo es que, como por ejemplo, este ETF, que es el IVV, que es el SP500, tiene una correlación de solo 0,13 con este ETF, que es el AGG, que es un ETF que invierte en renta fija agregada, es decir, tanto de corto plazo como de medio plazo como de largo plazo. Y esto es precisamente lo que buscamos. Si invertís en SP500 y en un agregado de renta fija, obtendréis dos activos de inversión que están muy poco correlacionados. Sin embargo, el SP500 y el real estate están bastante correlacionados porque normalmente el inmobiliario sigue bastante la evolución de la economía en general al mismo tiempo que la renta variable. Aunque no estén demasiado descorrelacionados, vamos a mantenerlo por el tema de la gran rentabilidad histórica que suele ofrecer el inmobiliario, ¿vale? Pero no nos va a ayudar mucho en cuanto a reducir volatilidades totales. Aquí tenemos al oro, que tiene solo una correlación de prácticamente cero, tanto con el SP500 como, si nos vamos aquí, con la renta fija, que es solo del 0,34, que es solo del 0,37, y las materias primas tienen una correlación correcta con el SP500 e incluso negativa con la renta fija. Y con el oro también muy baja, y también con el real estate. Entonces, aquí el truco está en buscar activos que estén descorrelacionados entre sí. ¿Por qué? Porque si no os puede pasar lo siguiente. Aquí he preparado un ejemplo de qué hubiese pasado si hubieses invertido en renta fija americana, que hubieses obtenido de media un 8% de rentabilidad y una desviación estándar del 16%, y os hubieses tenido que comer en algún momento un drawdown del 51%, y también pongo renta fija europea 100%, que tiene figuras similares. Un 7% de rentabilidad, ha sido menos rentable, ha sido más volátil y ha tenido un drawdown del 45%. ¿Vale? Y aquí tenéis la combinación 50-50. O sea, ¿qué pasa si hubiese invertido 50% en renta variable de USA y 50% en renta variable europea? Y observaréis que, bueno, en cuanto a rentabilidad y desviación estándar sí que están más o menos en la media de lo que se podía esperar al coger las dos anteriores, pero no ganamos nada en cuanto al peor drawdown. Está muy cerca de lo que sería la media entre los dos drawdowns anteriores. ¿Por qué? Porque están muy altamente correlacionados. No te sirve de nada tener el 50% de tu inversión en renta variable americana y el 50% de tu inversión en renta variable europea. No te van a ayudar a bajar la volatilidad del total de tu cartera. Sin embargo, ya vimos cómo una combinación, por ejemplo, en la cartera permanente, que tenía, un segundito, a ver si sale por aquí, 25% en renta variable, 25% renta fija, 25% oro y 25% liquidez, al ser activos tan descorrelacionados entre ellos, nos daba la rentabilidad que nos daba y una desviación estándar muy pequeña, pero sobre todo el gran punto fuerte que tenía es este, que podías estar muy tranquilo con este tipo de carteras, porque el peor momento que vas a experimentar no iba a ser significativo. ¿De acuerdo? Entonces, os he preparado una serie de recomendaciones en función de dónde os queráis quedar. O sea, si ya empezáis a tener claro que lo suyo es
diversificar entre diversos tipos de activo, aquí tenéis una recomendación propia. Son los fondos de inversión que yo utilizo en mi cartera de inversión, que podéis utilizar si queréis invertir en renta fija global. Por ejemplo, estos dos fondos de inversión son sumamente indexados y lo suficientemente baratos como para ser tenido en cuenta. Y aquí os dejo los ISIN de cada uno de los dos fondos de inversión, que es como la matrícula para encontrarlos. Para renta variable global también, dos propuestas. Para metales preciosos, como aproximación al oro, porque no hay ningún fondo de inversión que directamente invierta en oro, pero existe este fondo de inversión donde su mayor posición es el oro y todas las demás posiciones son otro tipo de metales preciosos que están altamente correlacionados con el oro. Aquí tenéis el leasing para utilizar este fondo de inversión, para materias primas dos propuestas y para el inmobiliario esta propuesta. ¿Que queréis hacer una cartera 50% renta fija, 50% renta variable? Pues os podéis coger, por ejemplo, el Vanguard Global Stock y el Vanguard Global Global con estos ISIN y rebalancear. ¿Cuándo rebalancear? Bueno, tenéis dos opciones. Una por cada X tiempo, por ejemplo, cada año. Si, por ejemplo, del 50% original se han movido al 60-40, te coges el 10% del tipo de activo que se haya revalorizado más y se lo traspasas al que se lo ha revalorizado menos, con lo que mantienes tu nivel de riesgo, ¿vale? Lo podéis hacer cada X tiempo o lo podéis hacer por bandas, es decir, cada vez que del 50% del 50-50 se muevan al 60-40, independientemente de cuánto tiempo haya pasado, vuelves a rebalancear para mantener el nivel de riesgo, ¿vale? Esto lo podéis hacer por vosotros mismos, ¿vale? Una solución do it yourself que se llama, ¿de acuerdo? Otra es utilizar los llamados robo-advisors, en el que tú depositas un capital y ellos mismos son los que te mantienen tu cartera en los tantos por cientos que tú les hayas dicho. Os he puesto aquí 5 ejemplos, pero me consta que hay más, ¿vale? No es una recomendación de ninguno de ellos, simplemente es una lista de los que están en el mercado. Pequeño problema que le veo a los robo-advisors, que los veo muy centrados en diversificar solo entre renta variable y renta fija. Y ya vimos que esa diversificación no era del todo deseable, porque había momentos en los que se correlacionaban entre ellos, la renta variable y la renta fija, y se ponían de acuerdo en bajar al mismo tiempo, con lo cual, en mi opinión, no ofrecen demasiada diversificación, pero si tenéis claro que queréis un porcentaje de renta variable y un porcentaje de renta fija y a correr, los robo-advisors son una gran opción. Y después me quisiera también darle la oportunidad a 3 fondos de inversión que tenemos a nivel nacional, que también se basan en esto, en formar una cartera diversificada y mantener esos pesos. El primero sería Baelo Patrimonio, que después de estudiarlo detenidamente, en mi opinión es un 50% renta variable, 30% renta fija, un 10% en empresas mineras de oro y royalties de oro y un 10% en liquidez, ¿vale? Lo he intentado simular en Portfolio Charts con estos porcentajes y me sale que, bueno, es una combinación muy interesante que daría más de un 5% anual sobre la inflación con una desviación estándar bastante reducida y con un máximo drawdown lo suficientemente bajo como para ser tenido en cuenta. De todas maneras, por favor, tened en cuenta que este menos 22% os lo podéis volver a encontrar porque ya ha pasado en el pasado, ¿eh? Y por último, hay dos fondos basados en la cartera permanente actualmente en el mercado con estos dos ISINs que se basan básicamente en la cartera permanente, que ya vimos cuáles eran los parámetros que eran esperables, esperar a largo plazo. Vimos que la cartera permanente podemos esperar acercarnos al 5% de rentabilidad anual a largo plazo con una desviación estándar muy reducida y que el gran punto fuerte que tenía es que tenía unas malas rachas muy, muy bajas. Entonces, pues bueno, es vuestra decisión. Si os queréis parar en este punto de cartera diversificada estructuralmente, aquí tenéis tres propuestas, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. En próximos vídeos veremos un truco adicional para intentar todavía obtener mejores resultados en cuanto a rentabilidad ajustada al riesgo. Pues nada, muchas gracias a todos. Por favor, suscribiros y en la medida posible compartid este contenido con todos vuestros conocidos. Muchísimas gracias por vuestra atención.